Buenas tardes, mi nombre es Romina González Martiquet, soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, residente del Hospital San Martín de La Plata, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del monitoreo básico de la ventilación mecánica. Los objetivos de esta charla son brindar un acercamiento a la monitorización básica en un paciente bajo asistencia respiratoria mecánica, comprender el monitoreo básico de la ventilación mecánica a fin de identificar alteraciones del funcionamiento en el sistema respiratorio y conocer herramientas de monitoreo del intercambio gaseoso como complemento al análisis de la mecánica respiratoria. A modo de introducción, podemos decir que los ventiladores actuales que brindan soporte ventilatorio a un paciente críticamente enfermo permiten una amplia monitorización. Permiten visualizar en tiempo real ondas de presión, flujo y tiempo, brindando información que bajo el conocimiento de principios fisiológicos permiten comprender el funcionamiento del sistema respiratorio. Paralelamente a esto, coexisten en dichos pacientes trastornos del intercambio gaseoso que deben ser diagnosticados y tratados mediante correcta monitorización. La interpretación adecuada de todos estos datos pueden ser de utilidad para conocer el estado del sistema respiratorio del paciente, así como para guiar ajustes del ventilador. Bien, en esta diapositiva podemos ver ciertas imágenes de pantallas de distintos ventiladores con distintas tecnologías, de diferentes marcas, y que plantean ciertas variables numéricas fácilmente identificables por el operador o el profesional de la salud, ¿sí? Muchos de estos ventiladores realizan cálculos matemáticos, ¿sí? Facilitando el acceso a la información y brindan estas ondas de flujo, de presión y de volumen para poder monitorizar diariamente y en tiempo real al paciente conectado a la asistencia respiratoria mecánica. Bien, ¿y por qué es importante monitorizar al paciente bajo asistencia respiratoria mecánica? El monitoreo ventilatorio es entendido como una evaluación permanente de las funciones fisiopatológicas del paciente, como decíamos, en tiempo real, con objetivo de tomar iniciativas y lograr protección pulmonar, incluyendo intervenciones y posteriormente el control de dichas intervenciones. Es un rol clave llevado adelante por los profesionales de la salud, quienes deben permanecer en constante juicio clínico para realizar mediciones, analizar variables y tomar futuras decisiones, con exactitud y precisión. Los grandes objetivos terapéuticos permanecen enfocados en mejorar el intercambio gaseoso y en prevenir la lesión inducida por la ventilación mecánica, conocida por sus siglas como VILI. Bien, esta charla básicamente se dividirá en dos grandes temas de monitoreo. Por un lado, la monitorización del intercambio gaseoso, donde será oportuno conocer el estado ácido-base del paciente y monitorizar variables como los gases, oxígeno y dióxido de carbono, y posteriormente hablaremos del monitoreo de la mecánica del sistema respiratorio, donde deberíamos desglosar y estudiar la ecuación del movimiento, y desde allí obtener variables primarias de estudio y variables derivadas de estas primarias. Este monitoreo puede ser de una mecánica estática o dinámica y puede ser un monitoreo básico o avanzado, pero el objetivo de esta charla va a ser un monitoreo más de tipo básico en aquellos pacientes que se encuentren con soporte ventilatorio en modos controlados. Para comenzar hablando del intercambio gaseoso, sabemos que el objetivo principal de los pulmones es asegurar un adecuado intercambio de gases. Por lo tanto, este es un gran método de referencia. Analizar los gases en sangre arterial obteniendo diferentes variables como son el pH, la presión arterial de oxígeno y dióxido de carbono, el bicarbonato, el exceso de base, el lactato, entre otras. Tanto la presión arterial de oxígeno como de dióxido de carbono determinan el intercambio gaseoso normal e inclusive logran descifrar cuadros de insuficiencia respiratoria en cada paciente. Como vemos en la tabla a la izquierda, son diversas las variables, cada una tiene un valor normal para guiarnos y permiten identificar trastornos, por ejemplo, de acidosis o alcalosis, ya sea respiratoria o metabólica. Por otro lado, teniendo en cuenta el oxígeno y el dióxido de carbono, podemos identificar si nuestro paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria, hipoxémica o hipercápnica, ¿sí? Hipoxémica referimos un valor arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, mientras que la hipercapnia se define con un valor de corte de presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio.
Otro valor importante es determinar la PAFI, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, que es aquel valor de FiO2 que el operador setea en el ventilador. Su valor normal es mayor o igual a 300 y valores por debajo de este punto de corte interpretan cuadros de hipoxemia en el paciente. Bien, y el monitoreo de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono se realizan a través de diferentes herramientas. El oxígeno se puede monitorizar a través de la oximetría del pulso, con saturaciones esperables entre 90 y 100%. Recordemos que una saturación de 90% equivale a 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno, y por el otro lado, el dióxido de carbono puede ser monitorizado a través del valor en tidal CO2 a través de la capnografía volumétrica o estándar. Bien, y en cuanto al monitoreo de la mecánica del sistema respiratorio, indudablemente debemos descifrar y conocer de qué se trata la ecuación del movimiento, que a grandes rasgos es una relación entre la presión, el volumen y el flujo del sistema. Lo que en definitiva representa esta ecuación es que la presión en cada momento del sistema respiratorio tiene un componente elástico que es necesario para distender el parénquima del pulmón, un componente resistivo que es necesario para hacer avanzar el flujo de aire contra las resistencias de las vías aéreas, y un componente inercial debido a los cambios en el parénquima pulmonar causados por la aceleración del volumen. Entonces esta ecuación nos permite establecer la sumatoria de la presión muscular generada por el paciente y la presión que impone el ventilador al sistema respiratorio. Y se derivan dos grandes componentes: un componente resistivo, entendido por el producto entre el flujo y la resistencia, y un componente elástico, entendido por la relación entre el volumen tidal, la elastancia y la PIP total. De esta ecuación se derivan variables primarias y posteriormente variables derivadas. En cuanto a las primarias, lo más importante del monitoreo es analizar la curva del ventilador. Una curva es una representación gráfica en tiempo real de una determinada variable que da a conocer cómo se encuentra interactuando el paciente con el ventilador. Como muestran las gráficas, a mano izquierda tenemos la curva de volumen, flujo y presión en una modalidad controlada por presión, y a mano derecha tenemos las mismas curvas en una modalidad controlada por volumen. El volumen se entiende como la cantidad de gas que se inhala o exhala, y en los últimos ventiladores o microprocesados de tercera generación se interpreta como la integral del flujo en el tiempo. El flujo es la velocidad que alcanza el gas inspirado y expirado, y la presión es la fuerza aplicada por unidad de superficie en el sistema respiratorio. En cuanto a la curva de volumen, la importancia de esta curva es que nos permite observar la presencia de fugas en el sistema, entendiendo que hay una fuga cuando el volumen tidal exhalado es menor al volumen tidal inspirado. Como lo muestra la gráfica, la porción expiratoria de la curva de volumen-tiempo, correspondiente al color amarillo, presenta al final una cierta anormalidad. Eso nos identifica que hay una fuga en el sistema que debemos interpretar y corregir posteriormente. Y en cuanto a las presiones, las 4 grandes presiones dentro de un monitoreo básico de la ventilación mecánica son las que vamos a detallar a continuación. Primero encontramos la presión pico, que es la máxima presión del sistema respiratorio. Es una fuerza requerida para lograr el ingreso del gas luego de vencer las resistencias, ya sea de la vía aérea como toda la resistencia elástica del sistema respiratorio. Como se ve en la curva de presión-tiempo, cuando el paciente comienza el ciclo ventilatorio, se produce la inspiración, hay un ingreso de gas y flujo al sistema, se presuriza ese sistema, llegando a un valor máximo o pico que se interpreta justamente como presión pico. Su valor es dinámico y va cambiando dependiendo de la impedancia del sistema, teniendo un valor de corte entre 30 y 35 centímetros de agua, es decir, debemos encontrar esta presión por debajo de estos valores. Posteriormente tenemos la presión plató o presión meseta, que habla de presión de distensión alveolar, al final de la inspiración. Para medirla, luego de llegar a la presión pico, debemos realizar una pausa inspiratoria de 2 segundos, es decir, es una medición estática en ausencia de flujo o flujo cero, y allí obtendremos en la pantalla del ventilador el nivel de la presión plató. Su valor debería estar por debajo de los 30 centímetros de agua.
Y posteriormente tenemos la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, obtenida en la base de la curva expiratoria, y la PIP total se interpreta como sumatoria de una PIP intrínseca, que puede generarse en el paciente, y la PIP extrínseca, que es aquella que setea al operador en el ventilador. Existe una presión promedio, es la presión media, y es la sumatoria de todas las presiones anteriormente mencionadas, y habla de cuánto se ha distendido el pulmón y la caja torácica durante todo el ciclo ventilatorio, es decir, desde el comienzo de la inspiración hacia el final de la expiración. Un concepto importante en el monitoreo de la ventilación mecánica es interpretar si el paciente se encuentra con autopip, hiperinsuflación dinámica y atrapando aire, ¿sí? Esto se da cuando el tiempo expiratorio no es lo suficientemente prolongado para permitir una exhalación completa. Entonces el sistema respiratorio no llega a capacidad residual funcional y permanece un volumen atrapado que determina la aparición de autopip. Esto suele suceder en pacientes EPOC o asmáticos, donde la resistencia expiratoria se encuentra incrementada. Como observamos en la gráfica, la porción de la curva de flujo-tiempo en color azul representa el atrapamiento aéreo sobre la curva, digamos, lineal y continua, en comparación a la línea punteada, que es lo que debería suceder en la normalidad. El paciente durante la expiración debería llegar a la línea de cero, representada en color violeta, pero no lo logra hacer y permanece un volumen atrapado en la unidad alveolar. Para medir esta presión debemos hacer una pausa expiratoria de 2 segundos con oclusión de la válvula expiratoria del ventilador. Ese valor que obtenemos tras hacer la pausa expiratoria nos dará el valor de la PIP total. A ese valor de PIP total debemos restarle el valor de PIP que el operador ha seteado en el ventilador y el resultado es la autopip. Dicho de otra manera, si sumamos autopip más PIP de más nivel de PIP seteado, obtenemos la PIP total. Otra forma de medición de autopip es por diferencia de presiones plató. En este caso, hacemos referencia a unidades alveolares que tal vez han quedado más aisladas o colapsadas, alejadas de las vías aéreas, y medimos una presión plató con una pausa inspiratoria. La primera está representada por el círculo rojo. Posteriormente hacemos una prolongación expiratoria y volvemos a medir una presión plató representada con el círculo azul, y hacemos la diferencia entre ambas presiones. El valor obtenido es el valor de autopip o PIP intrínseca. Otra importante variable a monitorizar es la driving pressure. Esta variable de mecánica respiratoria se asocia fuertemente a mortalidad en aquellos pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Relaciona la distensibilidad del sistema, es decir, la compliance, la PIP y el volumen tidal. Y esos niveles elevados se asocian con mayor daño inducido por la ventilación mecánica. Matemáticamente se calcula como la diferencia entre la plató y la PIP total, y su valor normal es de 15 centímetros de agua. Esto quiere decir que en aquellos pacientes ventilados, cuando la driving pressure es menor a 15, tal vez la sobrevida sea mayor. Y luego vamos a analizar las variables derivadas de las variables primarias que ya vimos. Estas variables representan las características elásticas del sistema respiratorio, mediante la compliance, la elastancia y el stress index, y características resistivas del sistema, como son la resistencia y el flujo. Ambas características son los componentes fundamentales de la ecuación del movimiento, como ya vimos. Para comenzar a hablar de resistencia, vamos a interpretar la curva de presión-tiempo, y el componente resistivo en este caso está representado en color rojo, ¿sí? La resistencia, en su mayor proporción, se encuentra en las vías aéreas, ¿sí? Casi el 90% de la resistencia total del sistema está dado por las vías aéreas. Para obtener cuál es la resistencia del sistema, debemos hacer un cálculo matemático que consiste en la presión pico menos la presión plató sobre flujo. El nivel de flujo, o el valor de flujo, muchos ventiladores ya lo arrojan como un cálculo establecido. Por lo tanto, el operador fácilmente puede determinar cuál es el flujo del paciente, ¿sí? Este resultado final nos dará un valor entre 5 y 7 centímetros de agua al litro segundo, pero va a depender de la patología o de la clínica del paciente. Por ejemplo, en pacientes con distrés o EPOC, este valor puede variar. Existen factores que incrementan la resistencia en un paciente ventilado, como pueden ser los propios de la vía aérea, el broncoespasmo, la presencia de secreciones,
propios del tubo endotraqueal, como son el acodamiento del tubo o morder el tubo por parte del paciente, y propios del circuito, como son tubuladuras condensadas o trampas de agua condensadas, interfaces como el humidificador pasivo o la aerocámara, que presenten agua, secreciones, etc. Es importante establecer que en las diferentes modalidades ventilatorias el incremento de la resistencia no va a ser igual. Por ejemplo, en una ventilación controlada por volumen, el aumento de la resistencia se va a ver cuando entre la presión pico y la plató hay una gran diferencia, ¿sí? Hay una mayor distancia entre ambas presiones. En cambio, en presión control va a haber una reducción del pico flujo inspiratorio y expiratorio, representado con la flecha negra y gris oscuro, y después el tiempo necesario para la llegada del flujo a cero, ya sea en la inspiración o en la expiración, representado con la flecha gris claro y blanco, se verá incrementado. Bien, otra de las variables a medir es el flujo. Como recién mencionaba, el flujo en muchos microprocesados o ventiladores de tercera generación ya está calculado. Sin embargo, matemáticamente se interpreta como la diferencia entre la presión pico y la presión plató sobre la resistencia. Sabemos que para generar un flujo de gas, ¿sí?, deben existir dos puntos y una diferencia de presión entre ambos, donde se superen las fuerzas friccionales, ¿sí? Recuerden que el flujo puede ser laminal, transicional o turbulento, y cuando el flujo es transicional o turbulento, la resistencia de la vía aérea aumenta y se incrementa también la presión requerida para ventilar. La otra porción de la curva de presión-tiempo es el componente elástico, la otra porción de la ecuación del movimiento, representado en este caso con el círculo color verde. El componente elástico básicamente establece la compliance y la elastancia del sistema. Es la relación entre volúmenes y presiones. La compliance se define como el cambio de volumen de gas intrapulmonar y el incremento de presión necesario para producir este cambio de volumen. Su cálculo matemático es volumen tidal sobre la presión plató menos la PIB total. Esto representa una compliance estática del sistema respiratorio, cuyo valor normal es entre 50 y 100 mililitros centímetros de agua, y además tenemos una compliance dinámica, ¿sí?, que no valora solamente la resultante del pulmón y de la caja torácica, sino que también la resistencia de la vía aérea. Y su valor suele ser entre un 10 a un 20% menor que la compliance estática. Ciertas patologías, como por ejemplo el distrés, la neumonía, atelectasia o patologías que cursen con llenado alveolar, pueden disminuir el valor de compliance, mientras que patologías como neumotórax o incrementos de la presión intraabdominal pueden incrementar el valor de compliance. Paralelamente tenemos la elastancia, que matemáticamente se entiende como la inversa de la compliance, y es el cambio de presión requerido para lograr modificar el volumen pulmonar. Otra de las grandes variables del monitoreo de la ventilación mecánica es el estrés index, ¿sí? Sabemos que la relación entre la presión y el volumen del sistema respiratorio no es lineal, sino que persigue más bien una morfología de tipo sigmoidea, ¿sí? Por lo tanto, esta curva de presión-volumen nos va a lograr identificar tres zonas. Una zona inferior, delimitada por el punto de inflexión inferior, donde allí la reclutabilidad alveolar es baja, ¿sí?, y se requieren mayores incrementos de presión o de PIB. Una zona intermedia, que es una zona de seguridad, de óptima distensibilidad, donde nos deberíamos centrar para ventilar al paciente, ya que el volumen entregado y la presión entregada serían las adecuadas para mantener una estrategia protectiva. Y finalmente una zona superior, delimitado por un punto de inflexión superior, donde la zona de distensibilidad es reducida y pueden generarse la sobredistensión de las unidades alveolares. Si bien la determinación del estrés index es instrumentalmente compleja, podemos ver, por ejemplo, en el ventilador, en la curva de presión-tiempo, las diferentes modalidades de la curva. Por ejemplo, como lo muestra la gráfica del cuadro negro, un estrés index menor a 1 determinará una curva de insuflación con una concavidad hacia inferior, un estrés index adecuado igual a 1, una curva de insuflación más bien lineal, ¿sí?, es decir, esta es la ideal, y una curva con un estrés index mayor a 1 determinará en la porción de insuflación una concavidad hacia superior. Lo importante de determinar la morfología de la curva presión-volumen
es poder identificar el nivel de PIP adecuado, es decir, la titulación de la PIP en ese paciente, para mantener una estrategia de ventilación protectiva. Finalmente, vamos a analizar las constantes de tiempo. La constante de tiempo es definida como el tiempo necesario para lograr el vaciado pulmonar hasta llegar a capacidad residual funcional, y va a depender de las capacidades resistivas y elásticas del sistema respiratorio. Pueden ser 1, 2 o 3 constantes de tiempo. Se ha descrito que 3 constantes de tiempo son aquellas que permiten el vaciado del 95% del volumen pulmonar, quedando un remanente del 5%, tal cual lo expresa la curva a mano derecha. Con 3 constantes de tiempo lograríamos que el volumen exhalado del pulmón sea alrededor del 95%. A modo de conclusión, podemos decir que el monitoreo depende mucho de la modalidad ventilatoria en la cual se encuentre el paciente, ¿sí? Generalmente en la ventilación mandatoria continua, controlada por volumen, debemos hacer un control estricto de las presiones de la mecánica respiratoria, ya que la presión es la variable dependiente de la impedancia del sistema. Para esto se debe hacer un correcto seteo de las alarmas, ¿sí? Para mantener siempre una estrategia de ventilación protectiva. En cambio, en la ventilación mandatoria continua controlada por presión, debemos asegurar el manejo del VT por parte del paciente, ya que el volumen resulta como la variable dependiente de la impedancia. Todo aumento de resistencia o disminución de la compliance van a verse reflejado en una disminución del volumen tidal. Entonces, el monitoreo respiratorio cumple un rol fundamental en el manejo del paciente bajo asistencia respiratoria mecánica. Actualmente se considera oportuno monitorizar variables estáticas y dinámicas del sistema respiratorio con el propósito de alcanzar objetivos de protección pulmonar. A través de diversas técnicas y maniobras podemos calcular el estado del sistema respiratorio y aplicar tratamientos en consecuencia. Y si bien el análisis de la mecánica nos ayuda a comprender el comportamiento del sistema respiratorio, esta debe ser interpretada dentro del contexto global del paciente. Muchas gracias por su atención.